El poder temporal del Vicario de Jesucristo, del Cardenal Henry Edward Manning. Parte primera. Lección 3. Si lo que ya he dicho es cierto, lo que tengo que decir en la presente lección pueda tal vez parecer casi innecesario. Si es verdad que el poder temporal de los papas ha sido un instrumento providencial, de donde Dios ha creado a la Europa cristiana, entonces ciertamente la destrucción de ese instrumento providencial deberá traer con él la disolución de la obra, que no sólo ha sido creada, sino apoyada y sostenida por él hasta este día. Puede ser que por lo tanto quede yo contento con descansar sobre las pruebas ya aducidas, porque si son buenas, lo contrario no necesitará ser probado. Si son buenas, aquello que ahora debo decir sería irrelevante. Pero es para aquellos que objetan el mostrar causa de por qué no deben ser admitidas. En verdad, no sé cómo alguien, sin negar el origen divino y la misión del cristianismo, puede negar estos criterios, porque son simples, amplios y evidentes. En parte por la revelación y en parte por la historia. Como he dicho, todo lo que presumo es una creencia en la encarnación y en una iglesia visible. El tema del que ahora debo hablar, a saber, la disolución del poder temporal de los papas, hace saltar a mi mente una cuestión previa. Si de hecho, este poder temporal será alguna vez disuelto, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No digo que alguna vez lo será, porque cuando veo la historia encuentro que estos mismos eventos, que en este momento están frente a nuestros ojos, han sido promulgados y recreados, producidos y reproducidos, una y otra vez, con el único cambio en los nombres de aquellos que han invadido el patrimonio de San Pedro y de los soberanos pontífices que han resistido la invasión. Toda la historia de la Europa cristiana presenta una sucesión de ataques y usurpaciones sobre el patrimonio de la Iglesia, seguida luego por el reconocimiento y restauración de la misma soberanía temporal. Por lo tanto, no quiero decir que el día llegará cuando las amenazas e intrigas de aquellos en poder triunfen en desalojar este hecho providencial de Dios. Pero el evento puede llegar a pasar, que como nuestro Divino Señor, cuando sus 3 años de ministerio público finalizaron, se entregó a sí mismo de su propia voluntad en las manos de los hombres, y de ese modo les permitió lo que antes era imposible. Así, en su sabiduría inescrutable, Él puede entregar a su vicario sobre la tierra, como Él se entregó, y que el apoyo providencial del poder temporal de la Santa Sede pueda ser retirado cuando su obra sea terminada. Lo que esa obra es, lo sabemos de la Sagrada Escritura. Es el apoyo y mantenimiento del actual orden cristiano del mundo. Durante ese tiempo en que la gracia de Dios reúne a su pueblo, hasta que el número completo de aquellos que Él ha escogido para la vida eterna se reúna. Puede ser que cuando ya esté hecho y cuando lleguen los tiempos del Anticristo, Él entregará a su vicario sobre la tierra y a su cuerpo místico en general por 3 años y medio, a los poderes de este mundo. No es ahora necesario hacer o determinar esta pregunta.
Me es suficiente mostrar que los actos que tienden a la disolución del poder temporal de los papas igual tienden a la disolución de la Europa cristiana, y que aquellos que actúan con esta intención se oponen a la ordenanza de Dios y se acarrean la condenación para sí mismos. Primeramente, pues, tengo que mostrar que la disolución de este poder temporal del Papa llevaría a la disolución de la cristiandad, esto es, de la Europa cristiana. Supongamos que el vicario de Jesucristo en la tierra mañana fuera despojado de su soberanía temporal y hecho sujeto a algún príncipe temporal. Él, como lo he dicho, perdería inmediatamente el carácter providencial, por virtud del cual él cumple la misión civil de la Iglesia en el mundo. Cesaría de actuar sobre reinos, sobre monarquías, sobre naciones, sobre el pueblo, sobre legislaturas, sobre congresos y sobre convenciones. Cesaría de actuar sobre las fuentes de vida nacional y sobre las fuentes del poder imperial. Cesaría del todo de tratar con las masas y con la vida organizada del mundo. Él y toda la Iglesia, a partir de entonces, como en el principio, en los primeros 300 años, se preocuparían solamente de los individuos. Aquí y allá la gracia de Dios los movería, y la Iglesia, como en el inicio, se haría nuevamente de miembros que voluntariamente se unirían por todo el mundo, teniendo, sí, un reconocimiento legal aquí y allá, pero como errante por toda la tierra, sin ningún contacto con las naciones del mundo como tal. El estado del mundo antes de Constantino se reproduciría. La Iglesia descendería otra vez, si pudiera decirlo así, a las catacumbas, y sería escondida de la sociedad. Cesaría de tomar su lugar con los poderes del mundo, teniendo una existencia igual y por encima de ellos. Cesaría de ser vista en los concilios de los príncipes, en la legislatura de los estados, de tener un estatus en el mundo. No tendría lugar en la diplomacia como un poder establecido, o en la legislatura pública, excepto para ser prohibida. Debe ahora ser evidente que esta deposición del vicario de Jesucristo y de la Iglesia, de su relación a los poderes del mundo, disolvería completamente los vínculos y el orden de la Europa cristiana. Tan claramente se ve esto en este momento que hasta llega una voz desde la cismática Rusia, que no tiene parte en la unidad de la Iglesia católica, y de los hombres de Estado de la cismática Inglaterra, que siempre están en hostilidad contra la Santa Sede, declarando que tal evento destruiría la base constituida del orden civilizado del mundo cristiano. Número 2. Otro efecto más sería que pondría los poderes civiles y espirituales en conflicto por todo el mundo. El momento en que la cabeza y centro de la cristiandad hayan perdido su soberanía, desde ese momento la Iglesia, por toda su extensión, perderá su independencia. En el momento en que el obispo de Roma se reduzca a la condición de arzobispo de París o de arzobispo de Viena, la supremacía civil que los presiona se redoblaría en su peso. No tendría respaldo en que apoyarse. Se harían como el arzobispo de Canterbury o los patriarcas de Moscú, los últimos sin tener a una persona que represente la función, la cual es investida por comisión en lo que se llama el sínodo ecuménico,
constituido por la familia real de Rusia. En el momento en que la supremacía civil de la Iglesia sea revocada, entonces la Iglesia, en todos los reinos de la tierra, en lugar de posicionarse como lo hace ahora, en relación de independencia a los poderes civiles de Europa, caería inmediatamente bajo una doble sujeción. El efecto de esto sería, ante todo, una relación difícil, un celo, indefinidos límites de jurisdicción, reclamos y contrarreclamos, interferencia y choques de sentencias y juicios entre los poderes espirituales y civiles. Una condición de cosas que existieron por siglos antes de la Reforma en Inglaterra, y la cual ha continuado en ciertas partes del continente, como, por ejemplo, en Francia, durante la impugna de las libertades galicanas, como son llamadas, o servitudes galicanas, como mejor puede nombrárseles. En Portugal, en el último siglo, en Austria, bajo José el II, cuando los dos poderes estaban en continua varianza, siempre celosos y siempre en conflicto. Luego llega una crisis. ¿Qué, de hecho, fue la Reforma en Inglaterra bajo Enrique VIII, sino simplemente una crisis en ese conflicto? Y tras la crisis vendría un sistema de leyes penales, más implacable, más sanguinario, más despiadado, más refinado de lo que el mundo ha visto, porque las modernas legislaturas han adquirido una sutileza, una agudeza de instinto y un poder de lograr lo que ese instinto agudo les dicta, lo cual era desconocido en los más duros tiempos de la persecución. Vean las leyes penales de Inglaterra, y aún más las leyes penales de Irlanda, porque no hay en toda la legislación de todo el mundo nada más terrible que las leyes penales de Irlanda. No me quedaré a narrar lo que fueron. El que desee conocerlas las puede leer en un libro muy común, Historia de la Iglesia en Irlanda, de Brennan. Algo más detestable o más impío que algunos de esos estatutos penales, la historia del mundo no puede mostrar. Esto, sin embargo, es el legítimo resultado del conflicto entre los poderes espirituales y temporales. Inicia con un celo incómodo. Puede ser un conflicto en Viena o en París, como en el siglo anterior, lo que, llevado a su legítima consecuencia, termina en un sistema de leyes penales, por el cual el poder espiritual es nuevamente reducido a un estado de persecución. Número 3. El tercer efecto de la disolución de la soberanía temporal de los papas es uno, el cual, pienso que los políticos de este mundo y el pueblo que ama la libertad, les caerá bien mirar. El momento en que el poder espiritual quede sujeto al temporal, viene esa peor forma de gobierno humano, o sea, el despotismo se produce. La única limitación y comprobación del abuso del poder temporal es la independencia de lo espiritual. El poder espiritual, siendo independiente del civil, se posiciona al lado del trono de los príncipes y les reprende por el exceso de su autoridad. Si quieren encontrar despotismo, miren a Suecia, Dinamarca e Inglaterra, durante las altas épocas de la ascendencia protestante. Si desean una autoridad para esto, lean una menos sujeta a la sospecha. Laing, en sus notas sobre Europa y sobre Suecia, que son dos distintos libros,
proporciona hechos que prueban satisfactoriamente que es en países protestantes, especialmente que las monarquías se han vuelto despóticas, y que donde sea que en países católicos las antiguas limitaciones tradicionales del poder civil, por su relación a lo espiritual, se han preservado. Allí la monarquía ha sido siempre mitigada. Es un hecho significativo que el poder que al momento presente vemos en conflicto abierto con la soberanía de la Santa Sede, en este preciso momento ejercita una represión de todos los movimientos populares, todo intelecto, toda voluntad, todo pensamiento, todo discurso en sus asambleas legislativas, en la libertad de prensa, en la acción de las personas privadas, en la expresión de sus opiniones, tal como sé que no existen en ningún otro país de Europa. Creo que es un hecho cierto en la historia, que en proporción a como el poder espiritual en cualquier país es reprimido, el despotismo del poder temporal se alza, y en proporción a como la soberanía del poder espiritual es elevada, el despotismo del poder temporal se mantiene bajo control. El cuarto efecto sería soltar un irresistible espíritu de revolución, porque las violentas represiones de la voluntad popular son seguidas seguramente por reacciones igualmente fuertes y oposiciones. Del despotismo de la antigua monarquía francesa, la primera revolución francesa fue la natural e inevitable recuperación, y podemos considerarle como cierto, que la historia de Europa de hoy en adelante tendrá que registrar aquello que ha sido registrado antes en una instancia similar. De este punto, sin embargo, no digo más. Me pueden ahora preguntar, ¿es entonces toda revolución ilícita? A lo que respondo preguntando, ¿es todo homicidio ilícito? Ningún hombre dirá que el homicidio es siempre lícito, y ningún hombre dirá que el homicidio nunca es lícito. Ningún hombre dirá nunca que la guerra es siempre lícita, y ningún hombre dirá que la guerra no es nunca lícita. Es cierto que si un hombre intenta contra mi vida, yo puedo tomar la suya en defensa propia. Es cierto que si un reino hace la guerra sobre otro, el último puede levantarse en armas en defensa propia. Y tal homicidio y tal guerra no sólo serían lícitos, sino justos. Hay casos, por lo tanto, en que el homicidio podría ser lícito, y en el cual la guerra podría ser lícita. Pero la guerra y el homicidio sólo son lícitos excepcionalmente, y a menos que sean justificados por su ocasión, son absolutamente ilícitos. Ahora, ¿qué es esta excepción? Es lícito usar la defensa propia para proteger la vida. La naturaleza la ha implantado en el hombre. La naturaleza la ha concedido a la sociedad. ¿Qué es la guerra sino el privilegio y el criterio de defensa propia, usado contra un enemigo externo? Razón por la cual toda guerra defensiva es lícita, pero ninguna guerra ofensiva es lícita. Ninguna guerra es pura agresión. Por pura conquista puede ser lícita, pero una guerra por defensa propia es siempre lícita. Una guerra por defensa propia puede ser de dos tipos. Puede ser para repeler algún ataque, o puede ser por la anticipación de hostilidades. Si un hombre se me acerca armado con un arma letal, y sé con perfecta certeza de que en un momento perdería mi vida,
tengo causa justificada para tomar su vida. Esto en el anticipar el acto de agresión. Así pues, si un reino o pueblo supiera que otro está colocándose sobre sus fronteras con una fuerza armada, que ciertamente descendería sobre él como una inundación, ese pueblo tendría causa justificada al armar sus legiones y salir a guerra. La guerra, por lo tanto, que sea contra un enemigo extranjero, puede ser lícita. ¿Qué, pues, es la regla en cuanto a la guerra interna? Supongamos que un príncipe se convirtiera en el enemigo de su pueblo y les impusiera la guerra. Si tomara sus vidas y las vidas de sus hijos, tal pueblo tendría causa justificada para protegerse por la ley primaria de la naturaleza. No cabe duda de que si un príncipe se saliera del margen de la vida civil y política, amenazando a su pueblo de tal manera que ellos supieran que sólo es cuestión de tiempo para que él comenzara a atacarlos fatal y sanguinariamente, ellos estarían justificados al prevenirlo. La Iglesia, una y otra vez, ha reconocido la legalidad y justicia de tal procedimiento, porque el criterio de todo un pueblo, el sentido común de una nación cristiana, es un instinto tan alto que en el curso ordinario de la historia casi nunca encontramos que esté mal. Y aquellos príncipes que han sido lanzados de sus tronos por los juicios de los supremos pontífices, tales como Felipe I de Francia, Enrique IV de Alemania, Federico II de Alemania, fueron tiranos ya denunciados por las masas de su gente, debido a los males que habían cometido. No digo, pues, que nunca pueda suceder un caso en el que un pueblo, en defensa propia, sea justificado al protegerse de actos de parte de sus gobernantes, de tan grave e injuriosa naturaleza como involucrar de hecho la vida y la moral y el bienestar de su pueblo. Pero esto digo, que a menos que una revolución pueda ser justificada por causas tan graves como aquellas que he definido, donde se quite el carácter de una revolución y se ponga el carácter de un proceso judicial y de un gran acto de legislatura pública. Por la voluntad del pueblo en general, no conozco causa que pueda liberar una revolución de la culpa a los ojos de Dios. Creo que cada revolución que se hace por una causa ligera y cada revolución que se hace por una causa superficial se pone bajo la condenación del Espíritu Santo, en las palabras del apóstol con las que comencé, de que aquel que resista al poder resiste el decreto de Dios, se acarrean la condenación. Permítanme ahora aplicar esto al tema que se encuentra ante nuestros ojos. Se nos dice que una gran parte de los dominios del Santo Padre está en revolución. Pregunto, pues, ¿es esta una revolución justificable o es una rebelión? Averigüemos las causas. Pero antes de entrar en detalles sobre ellas, no puedo abstenerme de decir una palabra sobre el estado de la credulidad pública en Inglaterra. Inglaterra, una nación de lo más culta e ilustrada, una nación tan literaria que diario se inunda con periódicos, los cuales cree como si leyera una lluvia de evangelios. Es de todas las naciones de Europa la más crédula. Apenas sé de una que sea tan suelta y tan fácilmente embaucada como Inglaterra. Y lo que es más magnífico es esto, que otras naciones que no tienen la misma libertad profusa de comunicación
son embaucadas con sus ojos cerrados o a medio abrir, mientras que Inglaterra es embaucada con sus ojos bien abiertos, con todo el diluvio de la luz de la prensa, de los periódicos sobre ella, y es embaucada a creer cosas tan grotescamente absurdas, tan lejos de los hechos o la verdad, que nada sino la disposición de la voluntad para creer aquello que lee puede justificarlo. Me recuerda a una imagen que vi exhibida públicamente el año pasado. Me causó gran impresión. Era una hermosa pintura, representando a dos niños, uno con sus manos juntas, con características contraídas, y con una tormenta de pasión ciñendo su ceja. Aunque era representado como de 12 o 13 años de edad, o hasta menos, parecía tener toda la intensidad, toda la franqueza de Italia, en su presente estado abatido, obrando en su intelecto y en su corazón. Era la imagen de la miseria, de la amargura, de la animosidad y del resentimiento. A su lado estaba un niño rubio, con todo el gusto y flexibilidad de la juventud, de figura holgada y vigorosa, con un semblante abierto, que exhibía el aspecto del muchacho inglés, lleno de libertad, lleno de brillo, lleno de júbilo. Este era el contraste de Italia e Inglaterra. Sin duda, aquellos que lo vieron creyeron que tenían allí una imagen exacta del campesinado y los estados romanos. Pobres, miserables, degradados, torturados, amargados. Me gustaría traer frente a aquellos que ven tal imagen lo que yo mismo he visto continuamente. Un muchachito campesino romano, tal vez de 12 años, con el tranquilo autodominio, con el valor y la audacia de un hombre, con la gran aguijada llevando a un buey o búfalo por el camino, exhibiendo el vigor, a decir, de un hombre, un tipo tradicional de la raza cuyo nombre él lleva. O ver a estos mismos niños al lado de una loma montañosa en la campaña, jugando juntos con un espíritu de júbilo como pocas veces se ve en niños pobres de aldeas inglesas. O verlos, puede ser, de rodillas al lado del camino, con la cabeza cubierta, rezando su rosario o sus oraciones ante algún santuario de devoción. Y luego compararlos con los pobres, pálidos, encogidos muchachos que vemos día a día en las calles de Londres, en manos de la policía por robar tal vez una botella rota o un pedazo de pan. Digo ahora que mi imagen es igualmente verdadera, y si fuera yo a pintarla y exhibirla, todo el mundo inglés se levantaría en una flama de indignación y me denunciarían como embustero. Digo de igual manera que esa imagen era una mentira, y por lo tanto es una ilustración exacta de las representaciones perpetuas hechas de los estados romanos en los periódicos públicos de Inglaterra. Puedo comparar tales relatos a nada menos que una historia publicada en Constantinopla en el tiempo de Belisario. En medio de la alta sofisticación y educación de la corte bizantina, había un historiador que dijo que en Bretaña, era entonces nuestro turno, había una provincia dentro de la cual no se podía habitar, porque cubierta con serpientes y la atmósfera tan tóxica que ningún hombre podía respirarla y vivir, y que noche tras noche a esta provincia de Bretaña
Los muertos del continente de Europa eran transportados por una raza de marineros que eran pescadores, y que los marineros sentían su bote abatido por el peso de las almas que transportaban. Escucharon a los muertos hablar, pero nunca vieron sus formas. Esto fue creído por toda Constantinopla, así como estas representaciones de los estados romanos son creídas en Inglaterra. Me atrevería ahora a decir que no hay tema sobre el cual el pueblo inglés es más profundamente ignorante que el de la actual condición interna de los estados romanos. Si un revolucionario escribe un libro, como un cierto Farini lo hizo, uno de nuestros hombres de Estado puede traducirlo al inglés. En este libro se encontrará un reporte completamente unilateral de todo lo que puede decirse contra Roma en lo que respecta a impuestos, importes sobre la sal, detención de prisioneros y demás. Y luego al pueblo inglés, que están completamente inmersos en detalles de este tipo. Imaginan que esto constituye una condición de desgobierno intolerable para un pueblo cristiano. No seré ahora demasiado audaz si digo que las causas de la presente revolución en los estados de la Iglesia no se encuentran por dentro, sino por fuera. No se levantan de ninguna fuente de amargura que sea nativa a la tierra. La causa del presente estado de ese país creo ser este. Primeramente, que tradicionalmente una animosidad y una hostilidad ha sido valorada, y en medio de las sociedades secretas que datan desde la Edad Media. En Inglaterra, nosotros, en nuestra ignorancia insular del estado de países extranjeros, leemos sobre estas sociedades secretas como algo del pasado. Viven y están en completa actividad, en completa inteligencia, en completa comunicación en este momento, como lo estuvieron en épocas pasadas. Luego, la teoría de la sociedad política, que es la consecuencia de la Reforma protestante, y en particular el derecho a insurrección popular, y el rechazo de cualquier arbitraje o condenación entre pueblos y sus príncipes, ya ha afectado todo el estado político de Europa. Ha pasado sobre Alemania, sobre Francia, sobre Inglaterra y sobre España, y ahora ha descendido sobre Italia. Por tercero, la infidelidad de Voltaire, y una de las grandes escuelas francesas fundadas por él y sus compañeros. Penetraron en gran medida en Italia en el último siglo. Luego, la Revolución de 1798 en Francia puso el criterio revolucionario en movimiento y penetró todo a lo largo de la península italiana. De nuevo, la invasión de los franceses bajo el primer Napoleón inundó Italia otra vez con el espíritu revolucionario francés. Todas las instituciones municipales del gobierno romano tradicional, todo lo que había constituido el gobierno libre de los estados romanos a partir de la Edad Media, fueron completamente abolidos, y el Código Napoleón impuesto en su lugar. Entonces ha habido una cooperación activa, desde el inicio hasta el siglo actual, de las sociedades modernas revolucionarias, y han hecho a los estados romanos el foco de sus operaciones. Luego, pues, los descontentos de cada parte,
no solo de Italia, sino de Francia y Alemania, y de Inglaterra para su vergüenza, se han congregado en Roma y en los estados romanos. Además, la guerra, al comenzar el año pasado, ha tenido sus efectos. Nosotros, en nuestra simplicidad, imaginamos que Italia estaba calmada y tranquila, cuando todo el norte fue sacudido por el golpe de un imponente conflicto como Yorkshire o como Escocia. Estamos tan completamente desacostumbrados a los efectos de los movimientos continentales, y tampoco entendemos de cómo una nación continental es afectada por otra. Pues nuestros 4 mares tanto nos ciñen que no podemos concebir cómo la influencia de la guerra en Lombardía debe haber penetrado por todos lados en el Estado romano. Luego hubo ejércitos rondando en sus fronteras. Hubo distribución de armas entre su pueblo. Hubo proclamaciones inflamatorias e instigaciones de todo tipo dispersas entre su población. Hubo emisarios de países extranjeros, intrigas de las más escrupulosas. Porciones de la población romana fueron organizadas, entrenadas y disciplinadas a las armas por oficiales del reino de Cerdeña. Pregunto, ¿requieren más razones de por qué una porción de los estados del Santo Padre están en oposición a él? Es porque toda la inundación de la revolución externa encontró su hogar allí, y por la flagrante ambición de los estados vecinos. Ahora les pregunto, ¿es este un estado en el que la revolución es justificada por los criterios que he propuesto en el inicio? ¿El soberano pontífice ha declarado guerra sobre sus súbditos? ¿Ha amenazado la vida de algún hombre? ¿Qué correa de calzado, qué buey o qué asno se ha robado? ¿Acaso no puede, en las palabras del hombre de Dios, el hombre Moisés, el más humilde de los hombres sobre la tierra, poner a su pueblo a prueba y preguntar a quién ha agraviado? ¿Dónde, pues, está la justificación para un movimiento como este? Pregunto, además, si este estímulo para la revolución ha sido aplicado a Canadá, si aquellos que rondaban sus fronteras hace algunos años hubieran sido asistidos por todas estas causas de la revolución, ¿sería Canadá ahora británica? Si lo mismo se hubiera intentado en 1798 o en 1848, sobre un país más cercano a las orillas de Inglaterra. No, digo, sobre un condado inglés, aunque fuera el condado real de Cornwall. No hubieran podido resistir unas causas de rebelión como estas, ni hubieran retenido su lealtad y alianza a la corona de Inglaterra. Digo, pues, que es hipocresía cuando los eventos públicos del mundo y la historia pública de Europa dan las razones para esta rebelión. Ponen la culpa de ello sobre aquel que no tiene culpa. Cualquier hombre que conoce el carácter de Pío IX, cualquiera que haya leído su historia, mirado sus actos, sabe que desde su pontificado ningún hombre ha muerto por ofensas políticas, mientras que hasta muchos de los que han sido tomados por homicidio se les han perdonado sus vidas, y sus castigos conmutados a prisión. Si las prisiones están llenas es porque las ofensas que en Inglaterra son vengadas con pena capital, son allí tratadas de una manera más ligera. La misma bondad de la ley romana multiplica sus prisioneros. Y luego Europa se levanta y grita sobre el estado de las prisiones romanas. Puedo seguir, puedo agregar ejemplos,
pero es suficiente que yo diga que yo desafío a cualquier hombre a mostrar alguna causa para justificar la rebelión de alguna de las porciones del Estado romano, que no, al mismo tiempo, no sólo justificarían a los Estados Unidos en la guerra de independencia, que los hombres de Estado británicos luego denuncian alta y elocuentemente, sino que justificarían cada colonia inglesa al oponerse a la legislatura de la madre patria. Le preguntaría a cualquier hombre que muestre una causa para justificar el levantamiento de los dominios papales, que al mismo tiempo no pondrían en movimiento el criterio ilimitado de revolución universal. Quinto. El último punto sobre el cual hablaré es este, que el resultado de este curso de eventos sería simplemente para profanar los poderes civiles del mundo, mientras continúen en una relación de amistad con la Iglesia católica por la cual fueron creados, continúan siendo cristianos y consagrados. En el momento que se rebelan, se convierten en profanos. Por un poder profano quiero decir un poder que no reconoce ninguna forma de fe como una obligación sobre su conciencia. Ahora veamos a los países protestantes. Miremos, por ejemplo, al nuestro. ¿Qué forma de fe se mantiene en Inglaterra que sea obligatorio sobre la conciencia del pueblo inglés? No la Iglesia establecida, porque ella no es infalible. En la Reforma se declaró que la Iglesia de Inglaterra podía errar, y por lo tanto su religión no puede ser obligatoria sobre la conciencia. Puede ser obligatoria por ley, y las leyes más sanguinarias fueron creadas para obligarlas sobre las conciencias de los ingleses. ¿Y cuál ha sido su efecto? Más de la mitad de toda la población inglesa está en disidencia, siguiendo toda forma de cristianismo contradictorio. Y de la Iglesia establecida, ¿a cuál de sus muchas formas de opinión cristiana la ley del país las hace obligatorias sobre sus ministros o su gente? Vemos en este momento que cada forma de contradicción prevalece, un estado de cosas que producen duda, escepticismo, infidelidad, odio al cristianismo. Veo allí un poder civil profanado. No me detendré ahora en otros ejemplos. Francia, tras la Revolución de 1830, declaró por sus primeros artículos orgánicos que no había una religión de Estado. Francia, por lo tanto, se había profanado a sí misma. Las masas del pueblo francés, siendo católicas, permanecieron en unión con la Santa Sede y aún son defensores del orden cristiano. Pero el poder civil de Francia está profanado. Luego, en referencia a la moral. En el año 1793, la antigua ley cristiana y católica sobre el matrimonio fue abolida en Francia, y la ley del divorcio fue admitida. En 3 meses de ese año, los divorcios fueron 570, y todo el número de matrimonios en París durante todos los 12 meses de ese año fueron 1700. Esto es, que los divorcios fueron más de 1/3 comparados con los matrimonios. Lo que ha sido la condición de ese pueblo, se lo dejo a la historia. No debería citar esto si no fuera por dejar en claro un hecho que en los últimos 2 años se han registrado en los estatutos de Inglaterra. El matrimonio hasta ese año era indisoluble en Inglaterra.
El matrimonio en Inglaterra ya no es indisoluble, excepto por aquellos que están en unión con la Santa Sede. El único testigo de la indisolubilidad del matrimonio, que es la raíz de la sociedad civil, el cimiento de la vida doméstica, la fuente y el origen de todos los caracteres sagrados y purezas del mundo. Eso, que diré, junto a la institución de la Iglesia misma, es la causa y principio de todo lo que es santo sobre la tierra. El único testigo en el mundo que lo testifica es la Iglesia de Roma. Los cismáticos griegos se han dado por vencidos. Los cismáticos protestantes se han dado por vencidos. Es un paso hacia la concesión de esa grande apostasía, la apostasía de Mahoma. El único guardián de la moral en el mundo es la única santa, católica y romana Iglesia, representada y personificada en el Supremo Pontífice. Cuando los poderes civiles del mundo se profanen y pierdan su relación con el cristianismo, ellos inaugurarán el inicio de los últimos tiempos, cuando el anticristo llegue. Fue profetizado por un santo padre, San Hipólito, que antes del fin del mundo todos los imperios se partirían en 10 democracias y que el paganismo sería restaurado. ¿Cómo interpretamos esta extraña profecía? Los hechos del mundo moderno nos dan la interpretación. La sociedad natural que una vez subyugada por la providencia de Dios se convirtió en la Europa cristiana, nuevamente estallará. Reanudará sus poderes de voluntad y pasión, de naturaleza sin regenerar e incorregibles. Y los hombres constituirán la sociedad, no Dios. La Europa cristiana es la sociedad de Dios, pero la sociedad sin fe es la sociedad del hombre, la antagonista de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Hay un conflicto irreconciliable entre estos dos criterios. No piensen que estoy siendo extravagante y saliéndome de todos los límites y mesura en lo que digo. ¿Qué, les pregunto, fue la primera Revolución Francesa, sino el paganismo revivido? ¿Qué fue la Revolución en 1848, sino el viejo paganismo, que había sido sometido en Italia y en Roma, y mantenido bajo el orden cristiano de Europa, empeñándose una vez más por salir con su impiedad, su infidelidad, su blasfemia contra Dios? Este es el fin al cual parece inclinarse la razonable estructura de la Europa cristiana. No digo que vaya algún día a llegar a este fin, porque la providencia de Dios puede en verdad verificar su curso. De esto no sé nada, pero seguro estoy de esto, si veo dos líneas dibujadas aparentemente paralelas, aunque convergiendo por una anchura de no más de un cabello, aunque éstas alcancen una distancia más allá del horizonte, puedo predecir con la certeza de un hombre inspirado que esas líneas convergentes se unirán. Si veo ciertos grandes criterios anticristianos en moción por toda Europa, no necesito inspiración, ni el don de la profecía para decir que si se les da a estos criterios y movimientos tiempo para obrar su resultado, ese resultado debe ser la destrucción de la sociedad cristiana de Europa y la restauración de la sociedad natural del hombre sin Dios en el mundo. Ahora,
He dicho todo lo que puedo en este momento, y con una palabra concluiré. Aquellos que prestan una mano a esta obra de destrucción, aquellos que hablan una palabra a su favor, aquellos que simpatizan con dicha obra, están todos contra Dios y se acarrearán la condenación de acuerdo a su proporción. Lo que su proporción será, eso no lo sé. Esta condenación será en este mundo y en el siguiente. Lean la historia de la Europa cristiana y vean a lo largo de la línea de sus monarcas quién se ha sostenido con el vicario de Cristo, y encuéntrenme uno que se haya alguna vez sostenido contra la soberanía temporal del vicario de nuestro divino Señor, y que no haya sido castigado. Encuéntrenme uno que se haya atrevido alguna vez a oponerse al decreto divino de Dios, en cuya historia no se haya escrito o marcado en caracteres tan profundos que el lapso de las épocas no las puede borrar, el castigo de Dios sobre aquella cabeza rebelde. No iré a viejos ejemplos, tomaré uno fresco de estos días. Hubo uno que se alzó al cenit del poder de Europa, el cual nunca ha sido superado. Toda Francia estaba bajo sus pies. Sus armas habían ganado el dominio de España. Alemania había sido abatida una y otra vez en una sucesión de guerras. Había sido coronado rey de Italia. Había un rey de Roma por iniciativa propia. Bélgica era suya. Suecia fue gobernada por esta criatura. Inglaterra solo quedaba, por decir, flotando sobre las aguas, y era un vasto país defendido por sus propias aguas. Estas fueron las únicas barreras a su dominio universal. Pero en el cenit de su poder había un anciano desarmado en el Vaticano, a quien sus hombres armados se llevaron en medio de la noche. Débil y enfermo como estaba, se lo llevaron a prisa, con las cortinas de su carruaje abajo, para que nadie que lo viera lo reconociera como el vicario de Cristo. Ese pobre hombre endeble estaba asido por el águila. Fue encarcelado en Savona y en Fontainebleau. Este gran emperador fue el rey del mundo, y cuando este pobre hombre endeble colocó en las puertas de su iglesia la sentencia de excomunión, el emperador dijo: ¿qué piensa que esto hará que los mosquetes se caigan de las manos de mis soldados? En tan solo 3 años, como diría un historiador que había sido soldado en esa grande y terrible expedición, escribe: nuestros hombres no podían sostener sus mosquetes. Ya saben la historia. Lo que ha sido, será. Les urjo, pues, a pensar con la Iglesia, vivir con la Iglesia, que todo su corazón y alma, cada pensamiento de su intelecto, cada afecto de su corazón, cada emoción de su voluntad, esté con la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios es la presencia de Dios, y la mente de la Iglesia es la mente de Dios, y la voz de la Iglesia es la voz de Dios. Luego, ama la persona del vicario de Cristo, no como un principio abstracto, no a la Santa Sede, no a una institución, sino al hombre que vive y respira, que tiene sobre sí la dignidad y la unción del gran sumo sacerdote. Sean filialmente devotos a él, porque ha llegado el día en que, de acuerdo con la profecía, él es la señal contra la cual hablarán. Está puesto para la caída y para el levantamiento otra vez de naciones. Él es la prueba del mundo.
Pío IX, ese hombre despreciado para aquellos que no son su familia, cierne a las naciones. Y hay voces que llegan ahora como de antaño. Salve, Rey de los judíos. Y de buena gana le cubrirían los ojos, lo abofetearían y le escupirían en la cara. Se burlan de él como falso rey con una endeble caña, como un imponente rey con una corona de espinas. Ofrecen la burla leales a un pueblo rebelde y dicen: quítalo. Este hombre no reinará sobre nosotros. No tenemos más rey que al César. Pero él es vicario de aquel que juzgará al mundo. Fin de este episodio. Continuará.